Carlos Gamarra, diputado por Podemos, es hoy nuestro invitado en el tiempo de la entrevista. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias. Hemos vivido unos días muy intensos en todo lo relacionado con la política. Como miembro y diputado por Podemos, ¿cómo ha vivido y cómo valora esta moción de censura que ha tenido éxito, la moción de Pedro Sánchez en el Congreso? Bueno, pues era una moción de censura necesaria. Estábamos viviendo una cascada de acontecimientos de casos de corrupción por parte del Partido Popular y ha tenido el punto culminante con la sentencia de la trama Gürtel, donde, según dice esta sentencia, se acredita la financiación ilegal del Partido Popular mediante una caja B y que está utilizando pues, el dinero público de todos los españoles para autofinanciarse. Por lo tanto, era una moción de censura necesaria, un nuevo gobierno era necesario para regenerar las instituciones democráticas de este país, en este caso el Gobierno central. ¿Y en qué medida cree que se podría exportar la relación que tienen en Aragón el Partido Socialista y Podemos? Su partido, recordamos, ha sido fundamental en el apoyo al Gobierno en cuestiones tan fundamentales y tan importantes como los presupuestos, por ejemplo, en los últimos 3 años. ¿Se podría exportar a la relación de PSOE-Podemos a nivel nacional? Nosotros hemos demostrado, con el apoyo a la moción de censura, y estamos demostrando en los diferentes gobiernos autonómicos, que lo que queremos es que haya políticas progresistas y para ello, pues tal y como está la situación y la aritmética parlamentaria en las diferentes instituciones, es necesaria la colaboración entre Podemos y el Partido Socialista. No obstante, aquí en Aragón estamos viendo como el gobierno de Lambán, como el Partido Socialista aragonés, sin embargo, pues está haciendo guiños hacia la derecha de Ciudadanos, se está acercando de una manera que nosotros consideramos peligrosa, como se ha demostrado con el último acuerdo que han tenido para bajar los impuestos a las clases más adineradas aquí en Aragón y que son, por culpa de ello va a haber menos ingresos para políticas públicas. Nosotros consideramos que no es la manera, no es el camino que tiene que seguir el Partido Socialista y nos asoma a una situación de incertidumbre en cuanto que el Partido Socialista parece ser que se siente o que se quiere sentir más cómodo con Ciudadanos de cara a próximas legislaturas. Le hago también la pregunta contraria. ¿Cree que lo que ha pasado en Madrid puede influir en lo que pase en Aragón en el año que queda de legislatura? No necesariamente en Aragón, queda un año de legislatura nada más. Nosotros vamos a seguir con ánimo constructivo. Hemos aprobado 3 presupuestos de este gobierno, siempre intentando que los presupuestos tengan como eje vertebrador la política social y las políticas públicas en beneficio de la mayoría de los aragoneses y de las aragonesas, pero el Partido Socialista, y más aún visto después de las declaraciones del gobierno Lambán, no parece que esté en la línea del PSOE estatal, del PSOE de Pedro Sánchez, que por cierto ya veremos hacia dónde tira también, pero en principio es buena noticia lo que ha pasado con la moción de censura. Y de la política vamos a la educación. Usted es uno de los portavoces, una de las personas responsables de su partido en las Cortes de Aragón para hablar de todas estas cuestiones. Podemos defiende que hay que acomodar la oferta educativa a la situación actual. Ha descendido la población escolar, lo que conlleva que se necesitan menos aulas. Esta es una de las razones que escriben desde su partido para pedir a la educación concertada que sea corresponsable. ¿Cómo ha sido en esta legislatura esa negociación con la educación concertada? Bueno, pues ya se ha visto que complicado, ¿no? Hay que recordar que la anterior legislatura del Partido Popular y del PAR, se cerraron más de 100 aulas públicas, quedaron en la calle más de 1000 profesores de la enseñanza pública y todo el descenso demográfico y todos los recortes se reflejaron y se centraron en la educación pública. Nosotros pensábamos que, visto que en determinadas localidades y en determinados barrios había un descenso demográfico, lo justo es que ahora fuera la educación concertada, la educación privada concertada corresponsable y asumiera parte de ese descenso. De ahí que propusiéramos que en la oferta de 3 años para futuros alumnos pues bajarán el número de aulas que se ofertaran. De esa manera pues podríamos empezar a equilibrar el desequilibrio que se había acometido en la legislatura anterior. La respuesta pues bueno, fue totalmente, desde nuestro punto de vista, desafortunada, muy poco solidaria, muy poco corresponsable. Y bueno, es lo que sucede cuando nos encontramos que parte de la educación está externalizada en empresas privadas, que son negocios y que en ningún caso quieren perder ni mucho ni poco de esa parte que les toca en educación. Una de las enmiendas que aceptó el Gobierno en los presupuestos que partía de su partido era que más centros, que se extendiera la cocina propia en los centros educativos aragoneses. Este año va a haber 15 más.
¿Se ha notado la influencia de su partido en esta cuestión concreta? ¿Se está notando? Porque evidentemente se han puesto manos a la obra. No es que se haya notado, es que nosotros hemos propiciado el cambio. Es decir, nosotros llevamos reclamando desde que empezó la legislatura que el modelo de comedores escolares, de buena parte de los comedores escolares que se sirve a través de empresas de catering, no es el modelo más adecuado ni la mejor alimentación para nuestros niños. Por lo tanto, este año lo que decidimos es pasar directamente de las proposiciones no de ley a enmiendas económicas muy concretas y determinadas. Una de ellas fue más de €500.000 para pasar de centros que tienen el modelo de línea fría, que se basa en comida precocinada en centros alejados, incluso muchos de ellos fuera de Aragón, transportada a los centros, allí almacenada y luego recalentada, para que pasaran a tener cocina propia y es una mejora, ¿no? Puesto que aunque algunos de estos centros o muchos de ellos van a seguir con empresa de catering, por lo menos van a tener que cocinar los alimentos en el propio centro educativo, lo que, y sin duda alguna, aumenta la calidad y más aún con los nuevos pliegos que van a salir ahora, donde se aumenta tanto la calidad de los productos como la calidad alimentaria. Recordamos también esa sentencia del Supremo que obliga al Gobierno de Aragón a pagar al menos 3 millones de euros a 2 centros a los que no se concedió el concierto en la anterior legislatura. Son 2 centros que segregan por sexos. Yo no sé si esto consideran ustedes que sienta un precedente, no sé si peligroso, o que puede sentar un precedente para el futuro. Aquí hay que nombrar un par de cuestiones. Primera, que esto es uno de los aspectos donde la LOMCE, que siempre hemos dicho que fomenta la privatización de la enseñanza, ha afectado, pero también ha afectado la mala gestión del anterior gobierno. Es decir, cuando un concierto se rechaza, lo tienes que argumentar de una manera eficaz y fiable jurídicamente. La sentencia, más allá de decir que ahora mismo con la LOMCE no se puede rechazar un concierto por el hecho de que se segregue por sexos, también dice que el motivo fundamental de que se tengan que pagar estos 3 o 4 millones de euros y que se conceda ese concierto durante 2 años es por la falta de justificación del gobierno del Partido Popular de la anterior legislatura. No sabemos si esa falta de justificación, si el hacer las cosas mal, se hizo con premeditación o simplemente fue un problema de ineptitud. Por lo tanto, es un tema que nos preocupa muchísimo. No es posible que con el dinero de todos los aragoneses se vayan a pagar más de 3 millones de euros a colegios que no dejan entrar a niños en un caso y no dejan entrar a niñas en otro caso, colegios además que son colegios vinculados al Opus Dei y que por lo tanto tienen un sesgo de fundamentalismo religioso que entendemos que no se puede financiar con dinero público de ninguna de las maneras. Con la igualdad también como trasfondo, su partido pidió que las niñas que dejase de ser obligatorio el uso de la falda en el uniforme. Además, tuvieron el respaldo de la Cámara, a excepción del Partido Popular, que se abstuvo en esta moción. ¿Creen que es un tema fundamental para empezar a luchar contra la desigualdad? ¿Este tipo de detalles? Sí, nosotros hemos llevado múltiples iniciativas a las Cortes de Aragón para mejorar la enseñanza y, desde luego, esto era una cuestión que para el Partido Popular, desde luego, no le preocupaba demasiado, pero es una cuestión que para nosotros sí que es importante, porque hablamos de simbología, y la simbología es muy representativa y es una manera también para cambiar cosas. Lo que no puede ser es que se obligue a las niñas desde los 3 hasta los 16, incluso a veces hasta los 18 años, cuando se llega hasta el bachiller, a llevar falda todos los días. Quiero decir, la imagen personal que quiera tener cada uno, hay que dar una libertad individual a las personas para que se sientan cómodos con lo que quieren llevar. Con esta iniciativa, que esperemos que el Gobierno de Aragón impulse algún tipo de normativa, que todavía no lo ha hecho, para que esto se respete, pues cada niña podrá ir al colegio con falda o con pantalón. Y si un día quiere ir con falda, puede ir con falda, y otro día con pantalón puede ir con pantalón. Hay que recordar que además hablamos muchas veces de edades desde los 12 hasta los 18 años, donde hay niñas o casi mujeres, en algunos casos, de las chicas que van a bachiller, que les puede suponer un problema ir en falda obligatoriamente, ¿no? Estamos hablando también de que son edades en que muchas veces se fomentan o es donde se establecen complejos o se establecen otro tipo de cuestiones por culpa de ir obligatoriamente vestido de una manera determinada. Esta semana también han pedido que se recuperen horas en los colegios de educación artística. ¿Hasta qué punto consideran necesario que los niños estudien música, plástica, todo lo relacionado con el arte?
es fundamental. Con el tema de la educación, en muchas ocasiones, y sobre todo cuando hablamos de infantil y primaria, no podemos contemplar la educación como una mera acumulación continua de contenidos. Son niños, como digo, muy pequeños, que necesitan áreas donde se fomente la creatividad, donde se fomente la imaginación, donde se fomenten otro tipo de cuestiones más allá de estar sentados en el aula, y en este caso el área de educación artística y dentro de ella la música nos parece fundamental, porque además gracias a esta imaginación, a esta creatividad, luego conseguimos que rindan mejor en otro tipo de áreas. Ya conseguimos que se aumentara la educación física y ahora vamos a intentar que se aumente la educación artística y fundamentalmente dentro de ella el área de música. Creemos que es un tema clave. Así terminamos nuestra entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Carlos Gamarra, mucha suerte en todo lo que esté por llegar. Vale, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días.